Bueno, sí. Muy bien, pueden ocupar sus lugares, hermanos. Damos gracias a Dios por este mediodía, por este día, un día fresco, ¿verdad? Un día que el Señor nos ha regalado. Y estamos muy agradecidos con nuestro Dios porque pues estamos ya a una semana de que se cumpla la cirugía, el trasplante de nuestro pastor. Y estamos tan agradecidos a nuestro Dios porque Él ha sido bueno. Y esta semana hemos experimentado su bondad como iglesia, su misericordia, su grande amor. Y damos gracias a nuestro Dios porque Él es así. Nuestro Dios es un Dios bueno. Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios de bondad. Y que cuando las cosas suceden a su manera, son la mejor forma de que se hagan las cosas. Y estamos agradecidos a nuestro Dios por ello. Qué bendición abrir su palabra esta mañana también. Y estamos por concluir este segundo libro de Samuel en su capítulo 24. Vamos ahí a segundo de Samuel 24. Y recuerden que la semana pasada vimos ahí un acto de David, ¿verdad? Ahí que él levanta un censo sin instrucción, sin mandato de Dios, sin ningún propósito. De acuerdo a lo que nos dice la Escritura, lo hizo más por vanagloria, por soberbia, y eso fue desagradable a los ojos de Dios. Y viene David, después de que levantan el censo, le dan el reporte de cuántos hombres valientes tenía David. Y cuando le dan la noticia, recordarán que David se lamenta y reconoce su pecado. Dice: Señor, he pecado gravemente, he hecho neciamente delante de ti. Veíamos la semana pasada y de repente Dios le da 3 opciones de castigo, ¿recuerdan? ¿Sí? Dice: ¿quieres 7 años de hambre? ¿O quieres 3 meses de guerra, que tus enemigos te persigan? ¿O quieres 3 días de peste dentro del pueblo? Y dentro de todo esto, David se encontraba en grande angustia y dice: caigamos en las manos de Jehová, porque grandes son sus misericordias. David reconocía que aún en medio del castigo, Dios era misericordioso y bondadoso, y empieza estos 3 días de peste y viene una gran mortandad en el pueblo. Y después de que David confiesa su pecado por segunda vez y se lamenta de lo que está pasando a causa de su pecado, recuerdan lo que estaba pasando, una mortandad impresionante, más de 70,000 personas muertas, ejecutadas por castigo divino. Y David confiesa su pecado una vez más y dice: Señor, yo he pecado, sea tu mano contra mí y contra la casa de mi padre. Y David ve al ángel ahí que está por destruir Jerusalén, pero también ve cómo el ángel envaina su espada, y David está en esa posición tan lamentable. Yo no sé cuántos nos hemos lamentado que a veces por nuestras decisiones otros están sufriendo. Yo no sé cuántas veces nos hemos lamentado de que por una mala decisión, una decisión precipitada, vemos a los que amamos, los vemos sufrir. Y después de que sucede esto, hermanos, Dios tiene misericordia. Después de que David confiesa por segunda vez su pecado, Dios tiene una misericordia grande para con David. Y recuerdan que ahí Dios ordena al ángel, dice: basta ya. Es decir, Dios detiene su castigo, pero suceden algunas cosas interesantes, hermanos, en el resto del capítulo 24, que lo vamos a leer para tener esta comprensión panorámica de lo que está sucediendo. Y vienen ahí 3 cosas importantes que suceden, pero vamos a leerlo y vamos a meditar en ello. Segundo de Samuel 24, a partir del verso 18 y hasta el verso 25. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró
y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Qué interesante, hermanos. 3 cosas suceden en esta porción que acabamos de ver. Lo primero que sucede es que David recibe una orden, según el versículo 18. ¿Cuál era esa orden? Dice el verso 18: y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube primero, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Esta orden, hermanos, tenía varios propósitos y le daba a entender a David, de parte de Dios, por lo menos 3 cosas, hermanos. Lo primero, que Dios estaba buscando o estaba ya reconciliado con David. Porque el Señor, si algo tiene iniciativa, hermanos, es buscar la reconciliación entre hombres pecadores y Él. Y esta era la primera cosa que Dios quería que entendiera David respecto a esta orden, que Dios estaba muy interesado en una reconciliación total con David. Porque si esto no hubiera sido posible, hermanos, o si Dios hubiera querido matar a David, tal vez usted se pregunte: bueno, y si David cometió el pecado, ¿por qué estaban muriendo los del pueblo? ¿Y por qué no David? Si Dios hubiera querido matar a David, hermanos, por su pecado, no le hubiera pedido esta orden de ir y levantar un altar a Dios y ofrecer sacrificios que honraran y glorificaran su nombre. Esto lo podemos ver, hermanos, algo muy similar. ¿Por qué decimos que si Dios lo hubiera querido matar, no le hubiera dado esta orden? Alguien, hermanos, también vivió una situación así, donde erigió un altar, vio al ángel de Jehová, estuvo sorprendido y después de un tiempo que lo vio, le dijo a su mujer, ahorita lo vamos a ver, dice: oye, somos muertos, hemos visto al ángel de Jehová. Y la mujer contesta algo muy interesante. Y vamos ahí al libro de Jueces para ver este paralelo. Jueces capítulo 13, a partir del verso 16. Dice así, sígueme con su vista. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa. ¿Recuerdan quién era Manoa? El padre de. Dice, el ángel le dijo: aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas mi nombre? Y aquí está algo interesante. ¿Por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Ups, tenemos una pista de quién pudo ser, ¿verdad? Dice, y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña. ¿Qué significa sobre una peña? Que subió. Al igual que David, subió. Dice, los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel, vean lo que sucede, hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. ¿Cuál fue el milagro? Dice, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer.
los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer, y aquí está el paralelo con David: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Por eso decimos que la intención de la orden de Dios a David de levantar un altar, de edificar un altar, era una muestra de que Dios no quería matarlo, de que Dios quería tener una reconciliación con él. Y vean lo que sucede, hermanos. Dice ahí: sube, ¿verdad? Dice la escritura: y edifica un altar a Jehová. Otra cosa que Dios estaba tratando de dar a entender a David es que cuando Dios nos pide, hermanos, que le ofrezcamos sacrificios espirituales, y más adelante vamos a hablar de ellos, es porque Dios ya está reconciliándonos con Él, o ya estamos reconciliados con Dios, para ofrecerle sacrificios espirituales. Y también quería hacerle ver, hermanos, y esto es una enseñanza general para nosotros, que por medio del sacrificio, que hemos aprendido desde el Antiguo Testamento, que por medio de un sacrificio se hace la paz entre Dios y los pecadores. Y el ejemplo supremo, hermanos, del mayor sacrificio con el que Dios reconcilió al mundo con Él, ¿quién fue? Jesús. Todos los símbolos de sacrificios del Antiguo Testamento son una tipografía de lo que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario, entregándose como una ofrenda, entregándose como un sacrificio para que usted y yo pudiéramos ser reconciliados con nuestro Dios. Primera carta de Juan, capítulo 2, versos 1 y 2. Vean lo que ya tenemos nosotros, hermanos. Dice primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, usted cree que si alguno hubiere pecado, todos hemos pecado. Dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios siempre se ha revelado, hermanos, y nos ha dado a entender y conocer con este ejemplo supremo de Cristo, que la reconciliación entre Dios y los pecadores solamente se da o se ha dado mediante un sacrificio, y el sacrificio supremo fue el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hay una orden de parte de Dios para David: sube y edifica un altar. ¿Y cuál es la respuesta de David? Vamos ahí al versículo 19. Y esto es algo interesante, hermanos. Dice: subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. ¿Qué hizo David inmediatamente después de recibir la orden, hermanos? Obedeció. Y esto es, hermanos, la obediencia. La obediencia a Dios es una respuesta inmediata, es una respuesta rápida a lo que Él nos pide hacer. ¿Cuántas cosas Dios tal vez nos ha pedido y hemos postergado? David, hermanos, por esto que hizo David, entre otras cosas, por eso, aunque fue David un hombre que pecó, decíamos que no era la primera vez que confesaba un pecado grave. ¿Recuerdan la historia con Betsabé? Pero la cualidad que tenía David, hermanos, tenía dos cualidades, o por lo menos tres. Una, que cuando pecaba lo reconocía. Y cuando lo reconocía, era un reconocimiento inmediato, pero al mismo tiempo una confesión inmediata. Y al mismo tiempo, hermanos, él mostraba una obediencia inmediata. Esas eran las cualidades de David. Por eso, Dios expresó de él que era un hombre conforme al corazón de Dios. No porque fuera un hombre perfecto, sino porque era un hombre que obedecía inmediatamente. Y sabe, hermanos, cuando David obedece de esta manera, podemos ver también un paralelo con un hombre muy especial a quien Dios le pidió edificar también un altar para un sacrificio.
Y yo quiero decirle algo, hermanos. Si usted ve en la Biblia, son hombres muy puntuales a los que Dios les pide edificar un altar, porque hay un propósito en ello. Hay un propósito en que Dios nos pida eso, hermanos, porque Dios quiere hacer algo en favor de nuestras vidas. ¿Y saben a quién le pidió algo muy similar, hermanos? Y se cree, lo mencioné el domingo pasado, pero se cree que le pidió edificar un altar para sacrificio en el mismo lugar en donde Dios le estaba dando la orden a David de que edificara un altar para ofrecer holocausto. Abraham. Vamos ahí a Génesis 22. No vamos a leer todo el capítulo, pero para que podamos tener la referencia, hermanos, porque a mí me encanta la escritura, porque la escritura se explica a sí misma. Y por eso queremos dar a conocer esto, hermanos, de por qué la edificación de altares, porque al final vamos a tener una aplicación de esto. Y dice ahí Génesis 22, vamos a leer del 1 al 3 y después los versos 9, 16 y 17. Dice ahí, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Ahí viene el propósito. Y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. ¿Sobre qué? ¿Qué significa sobre uno de los montes que tenía que subir? Y ofrécelo allí sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó. Aquí está el paralelo con David. ¿Qué hizo Abraham, hermanos? Y Abraham se levantó. ¿Cuándo? Inmediatamente que recibió la instrucción. ¿Se dan cuenta el parecido de David con Abraham? Cuando recibieron una instrucción de Dios de edificar un altar para ofrecer sacrificio y holocausto. Dice aquí, y Abraham se levantó muy de mañana. No dijo, pues yo creo que en la tardecita, yo creo que después de comer. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana. Grabes esta frase, hermanos, porque es muy aplicable para nosotros. Dice, y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar. Y vean la bendición de la obediencia. Y cuando llegaron al lugar, versículo 9, Dios le había dicho, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Verso 16 y 17, palabras de Dios. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Cuál es la recompensa de una obediencia inmediata, hermanos? Bendición. Y te bendeciré. Por cuanto has hecho esto, dijo Dios, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Dice, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Cuántos enemigos se están levantando hoy en día, hermanos, hacia nuestras familias, hacia la iglesia, hacia los nuestros? Qué mal se levantó contra el pueblo de Israel por el pecado de David, una plaga, una peste impresionante, que hubo una mortandad. Pero vemos el resultado de la obediencia. Y hermanos, yo creo que por eso a Abraham también se le conoce como el padre de ¿qué? De la fe. A David se le conoce como el hombre conforme al corazón de Dios. A Abraham se le conoce como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque a pesar de recibir una orden o una instrucción tal vez ilógica para el ser humano, Abraham no dudó de seguir la instrucción de Dios de una manera inmediata, de una manera pronta, y pronto recibió la promesa de una bendición muy especial. ¿Qué sigue más adelante, hermanos? Volvamos ahí a nuestro capítulo 24 de segundo de Samuel. Vemos aquí, hermanos, versos 20 al 24. Dice ahí, sígame con su vista. Perdón, voy a leer el 19.
Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Esto es obediencia. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Es decir, Arauna le estaba ofreciendo todo. Le estaba poniendo, vamos a decir, en bandeja de plata. Mira, aquí está el terreno, aquí están los bueyes, aquí están las trillas. Tómalo para que ofrezcas. Pero hay algo interesante, verso 24. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que ¿qué? Hay un precio que pagar, hermanos. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y vemos aquí, hermanos, el lugar del altar y el sacrificio. ¿Cuál era ese lugar? Dice que era la era de Arauna, Jebuseo, era un extranjero, hermanos. Era un extranjero. Pero vemos aquí algo muy interesante, hermanos. Una era un terreno que se creía que era de poca dignidad. Pero como era un terreno de labor, en esa esencia estaba establecida la dignidad de ese terreno. Era un terreno de labor, hermanos. Una era, hermanos, era un terreno de trillar. ¿Y sabe qué significa un terreno de trillar en las Escrituras? Era un terreno que se utilizaba para dos propósitos especiales: para separar y para revelar. ¿Para separar qué, hermanos? Como era un terreno donde se trillaba para la cosecha, se tenía que hacer una separación entre el grano y la paja inútil para poder revelar la mejor parte de una cosecha. ¿Y sabe cómo se hacía esto, hermanos? Triturando el cereal, quebrantándolo. No había otra forma de hacer esta separación. No es tal vez lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros para separar aquello que no está bien en nuestras vidas de lo que realmente debe estar bien. No hay otra forma en que Dios lo haga, hermanos, más que quebrantándonos. ¿Ha escuchado el canto de quebrántame, transfórmame? ¿Cuántos hemos experimentado el quebranto de Dios? ¿Duele el quebranto? ¿O es así como, cuántas veces hemos orado y le hemos dicho, Señor, quebrántame? ¿Es una oración común? ¿Qué pedimos? Señor, bendíceme, fortaléceme, ayúdame. Tal vez en nuestro interior sabemos que puede venir un quebranto, pero no lo decimos. Y en los momentos complicados, Señor, sosténme. Pero ¿cuántos, hermanos, deseamos que el Señor nos quebrante? Porque cuando Dios nos quebranta, hermanos, pasa lo que en el campo de trillar, hace una separación y una revelación. Separa aquella paja inútil de nuestra vida y revela lo mejor de lo que Dios quiere sacar de nuestras vidas. A veces le pedimos, Señor, auméntame la fe. Señor, permíteme crecer en tu gracia, en tu conocimiento. Somos bien bíblicos. Señor, quiero crecer en tu carácter. Quiero que formes a tu Hijo Jesús en mí. Lo hemos dicho de algunas maneras esto. Y muchas veces la única forma de que Dios saque lo mejor de nuestras vidas es triturándonos, quebrantándonos. ¿Y sabe en qué podemos ver este paralelo, hermanos? Vamos ahí a Jeremías. Jeremías, capítulo 18. Los primeros 6 versículos. Jeremías 18, primeros 6 versículos, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo:
levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Cuando el alfarero trabaja, hermanos, y le quiere dar una forma a eso que está trabajando y no se da esa forma, ¿sabe qué hace el alfarero con esa olla? ¿Qué hace? La quebranta. Y dice: no, no le puedo componer la forma, la tengo que quebrantar y tengo que volver a hacer otra nueva. Y dice: así sois vosotros en mi mano, como el barro, y yo el alfarero. Pero esto implica, hermanos, que el barro es un material moldeable en las manos del alfarero. ¿Qué tan buen barro somos nosotros en las manos de Dios? Que nos estamos dejando moldear a la forma que Él quiere darnos para que podamos ser instrumentos para su gloria. A veces nos quiere dar forma y ¿sabe qué, hermano? Nos resistimos. ¿Ha visto ahí cómo de repente el barro así como que se enchueca? Dice: oh, y lo vuelven a hacer. Tal vez algunos de nosotros seamos así, como que nos resistimos a la forma. Pero Dios nos quebranta, porque Él quiere hacernos a la forma que Él sabe que es mejor para nuestras vidas, para dar fruto y otra vez sacar lo mejor de nuestras vidas. Por eso ahora, hermanos, tiene sentido por qué Dios le pidió a David que fuera a la era, a ese campo de trillar, a edificar un altar. Porque era ahí en ese campo, hermanos, donde se podía revelar también el corazón de David al edificar ese altar y ofrecer sacrificio a Dios. Pudo haberle pedido que fuera a otro lugar, pero fue justamente en el campo de trillar, donde se trituran y donde se expone lo mejor de la cosecha. Nosotros podemos ser un campo de trillar, hermanos, donde Dios puede estar en algunos periodos o épocas del año trabajando en nosotros. ¿Le encanta la idea de ser campo de trillar? Amén. Ahorita vamos a cantar Tritúrame y quebrántame. ¿Quiere que Dios saque lo mejor de usted? Piénselo. ¿Quiere que Dios exponga la paja inútil en su vida? Ya oí menos sí, ¿eh? Queremos el resultado, pero no nos gusta el proceso. Pero el proceso bien trabajado y elaborado da un resultado glorioso para honra de nuestro Dios. Ahora entendemos por qué Dios le pidió a David: ve a la era de Arauna el Jebuseo. Y fíjense bien, algo interesante también en la vida de David, hermanos, es que no solamente obedeció rápidamente y fue al campo de trillar, sino que mostró humildad, porque él era el rey. Y Arauna era un jebuseo, era un extranjero que había adquirido un derecho de habitar ahí. Si David hubiera querido, hubiera dicho: ¿sabes qué? Hubiera mandado a alguno de sus súbditos: oye, ve y trata esa era, cómprala. Y cuando ya esté, no, pero David va personalmente a hacer este trato. Y este hombre Arauna mostraba respeto al rey y quiso congraciarse con él con una buena intención de decirle: tómala, rey, tómala. No me lo pidas, ¿cómo que vienes a comprármelo? Tómala. Y es más, no solamente te doy el campo, te doy todo lo que necesites para el holocausto. Pero David dijo: no, sino que la compraré, porque no ofreceré a Dios sacrificio que ¿qué? Que no me cueste. Y hermanos, yo creo que aquí tenemos una enseñanza muy valiosa. Vamos ahí al libro de Malaquías.
Y aquí podremos empezar a evaluar nosotros, hermanos, cómo estamos en esta parte de qué le estamos ofreciendo a Dios cada día. Malaquías capítulo 1, y vamos a leer del verso 6 al 13. Malaquías 1, verso 6 al 13 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Por cierto, dice el Señor en su palabra que nosotros somos reyes y estamos ahí, hermanos. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es... Hermanos, hago una pausa aquí. ¿Cuántas mesas o cuántos altares Dios nos pone como iglesia en la semana? Piénselo, no me lo diga. Nos pone 2 altares el día domingo, ¿cierto o no? Uno a las 10 y uno a las 12. Nos pone otro altar congregacional el miércoles. ¿Y será que despreciamos la mesa del Señor, como dice aquí en Malaquías? ¿En qué la hemos menospreciado? Se preguntaba el pueblo. Y dice, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Qué es despreciar algo? No darle el valor que tiene. Lo desprecio. No es importante para mí. Y este era un reclamo que Dios le estaba haciendo a los sacerdotes. Y fíjense, dice, verso 8, y cuando ofrecéis, cuando llegas a ofrecer algo, dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre otra vez mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. ¿Por qué? Porque lo que ofrecían, hermanos, no era lo mejor. Porque lo que ofrecían era lo cojo, lo enfermo, y aún más adelante dice algo importante. Verso 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es... Hoy en la mañana a las 10 tuvimos alimento. Dice aquí, y cuando decís que su alimento es despreciable, habéis además dicho, oh, ¿qué dice ahí? Qué fastidio estar 4 horas el domingo, hermanos. No, 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 no. Que no la quieran con trenzas, ¿no? Ya peinada es suficiente. Antes digan que vengo. Sería lamentable, hermanos, que alguno de nosotros pensara, qué fastidio, qué aburrido, qué fastidio invertir un tiempo con Dios. Y no solamente aquí, hermanos, en nuestro día a día. Qué fastidio leer la Biblia. Oh, qué fastidio orar. Ay, qué fastidio. Tal vez no lo hemos dicho con nuestros labios, hermanos, pero con nuestras acciones, tal vez muchas veces le hemos dicho a Dios, qué fastidio, Señor. Sí lo hemos hecho, dice la hermana Juanita. Juanita es duro y directa.
Y dice ahí, hermanos, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo que, lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrendas. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? ¿Sabe qué es lo cojo, lo enfermo o lo hurtado? ¿Cuántas veces le hemos robado a Dios tiempo? Y hermanos, no me lo tome a mal, pero el pastor siempre ha dicho, hay altares en la iglesia. ¿Lo ha escuchado del pastor? ¿Recuerda esas palabras del pastor? ¿Y sabe qué es lo cojo cuando no llegamos temprano y decimos, pues con medio tiempo está bien, ¡pum!, estamos mutilando algo. Eso es lo cojo que estoy ofreciendo. Paz, eso es lo enfermo que estoy ofreciendo. Es decir, no estoy ofreciendo algo íntegro. Y hermano, esto que digo me lo digo a mí mismo. Estoy incluido con ustedes. Debemos tener cuidado de cómo nos presentamos delante de Dios. ¿Qué estamos ofreciendo? ¿Qué le estoy dando? Y por eso David, hermanos, dijo, no voy a ofrecer algo que no me cueste. Porque tomarlo de tu mano es tanto como ofrecer algo a Dios hurtado. Y a Dios no le voy a ofrecer eso. No le voy a ofrecer sacrificio que no me cueste. Por eso se llama sacrificio, hermanos. ¿Qué es un sacrificio en nuestro lenguaje coloquial? Algo que nos cuesta, algo que tenemos que hacer un esfuerzo para lograrlo. Por eso se llama sacrificio. Y yo creo, hermanos, que David tenía tan claro cuál era la orden, cuál era el lugar, cómo debía ser el altar y qué es lo que se tenía que ofrecer ahí. Y por eso David dice, no, muchas gracias por tu ofrecimiento, pero ¿qué crees? Te lo compro, porque no ofreceré a mi Dios nada que no me cueste. Verso 25, hermanos. Dice aquí, y edificó allí David un altar a Jehová. Aquí viene el cumplimiento de la orden. Y edificó allí David un altar a Jehová. Y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Y Jehová oyó ¿qué? Las súplicas de la tierra. ¿Cuál fue el resultado, hermanos, de esta obediencia de David? Dos cosas. Dios oyó las súplicas y además cesó la plaga. Era un momento muy especial en la historia, hermanos. Y Dios aquí sí le había dado instrucción, a diferencia de cuando levantó el censo que no había dado instrucción. Aquí Dios le dice, ahora sí ve, ahora sí. Aquí va la instrucción, ve y edifica altar. Lo edifica, ofrece holocausto y ofrendas de paz a Dios. Y en ese momento Dios escucha las súplicas y cesa la plaga en el pueblo. Hermanos, ¿cuántos deseamos que Dios escuche nuestras súplicas por alguna plaga que está atacando a los nuestros o al pueblo de Dios o a nuestra familia? Queremos ser escuchados, ¿verdad? Pero tal vez, no siempre, pero tal vez en algunas ocasiones Dios nos pida algo, hermanos. No por ganarnos su favor, sino para que reconozcamos nuestra posición delante de Él y lo reconozcamos a Él. Él es el único digno de ser alabado, de ser honrado, de ser venerado, aún en medio de situaciones complejas. Muchas veces, hermanos, lo que hacemos cuando las cosas no van bien, lejos de adorar, nos alejamos de Dios. Lejos de caer rendidos a Él y decir, Señor, seguiré adorándote, seguiré honrándote, porque tú sigues sentado en tu trono y esperaré pacientemente tu respuesta. Dios escucha la plegaria de David y cesa la mortandad. Hermanos, ¿qué altares cree usted que nos ordene Dios al día de hoy levantar y edificar?
Podríamos mencionar algunos. ¿Qué tal el altar del estudio de su palabra, de un estudio personal en casa? ¿Cómo está ese altar ahorita? ¿Está ahí construido pero sin usarse? ¿Está en ruinas o ni siquiera está edificado? Tal vez es un buen altar que Dios nos pida. Anda, sube y edifica el altar del estudio de la palabra. Vamos a ver algunas características del altar, hermanos. ¿Qué tal el altar de la oración? Tenemos un lugar dedicado para un altar en casa para orar. Porque tenemos en casa lugar para muchas cosas, hermanos. El refrigerador tiene un lugar. La estufa tiene un lugar. Y en muchas casas hasta se construye un cuarto de tele. Este cuarto es el de la tele. Si tendremos un cuarto de tele, deberíamos tener un cuarto. Pues en el de la tele es igual. No, ese usted lo construyó para la tele. Y tal vez ese sea un altar que está aquí. Pero el altar de la oración, ¿estamos dispuestos a edificarlo? ¿Qué tal el altar de la santidad? Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. El altar del servicio. Y pudiéramos mencionar muchos otros altares. Usted, hermano, yo no soy quien para decir, pero así como David recibió una orden de Dios, tal vez Dios le ha dado una orden ya a cada uno de nosotros de edifica este altar que está caído en tu casa. Ve y construye este altar que has abandonado. Reconstrúyelo y ofrece ahí sacrificios de alabanza a Dios. Estos son algunos altares que Dios nos pide edificar, hermanos. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Y ahora qué sacrificios nos pide Dios? ¿Qué no es suficiente el sacrificio de Cristo? Sí, suficiente. Pero porque somos hijos, hay sacrificios que aún Dios nos pide hoy hacer y los encontramos en su palabra. Y vamos a ir rápidamente. Romanos capítulo 12. El verso número 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis ¿qué? ¿En qué? Ahí párele. Dios desea que nos presentemos nosotros mismos en sacrificio vivo, exclusivo para Él, santo. ¿Qué necesito hacer para poder ser ese sacrificio a Dios? Porque es una orden. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Yo le he dicho en otras ocasiones, hay un riesgo con un sacrificio vivo, hermanos. ¿Sabe cuál es ese riesgo del sacrificio vivo? Que se levante del altar. Que al sentir el fuego diga, ay, nanita, mejor me paro y me voy. Porque lo que se ofrecía en el altar, primero lo mataban y lo acomodaban en el altar y se quemaba y subía como olor grato a Dios, ¿sí? Pero un sacrificio vivo, hermano, era lo que estaba pasando con Isaac y Abraham. No lo había matado, lo estaba amarrando al altar y estando en el altar lo iba a matar. Pero Dios nos pide, sé tú un sacrificio vivo. ¿Cuántas veces nos hemos levantado del altar? ¿Cuántas veces hemos dicho, regreso? Fuerte la flama aquí. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Lo primero que nos pide, preséntate tú como un sacrificio vivo. Hebreos 13, 15 y 16. Vea de qué se agrada a Dios, de qué sacrificio se agrada a Dios. Hebreos 13, 15 y 16. Así que, ofrezcamos ¿cuándo? Ofrezcamos el domingo a Dios, dice. Ofrezcamos siempre a Dios. Por medio de Él, ¿sacrificio de qué? De alabanza.
Y por si no lo entendimos, dice la Escritura, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Decíamos la semana pasada que aun cuando estamos bajo la mano disciplinadora de Dios, el verdadero creyente no tiene otros pensamientos más que de honra y de alabanza a Dios en medio de la disciplina. No es quejumbroso, sino al contrario, alaba a Dios. Y por eso dice sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Este es un sacrificio. Y luego dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. ¿Por qué? Porque de tales sacrificios, ¿queremos agradar a Dios con sacrificios? Si usted piensa que no hay sacrificios, sí los hay. Fruto de labios que confiesen su nombre. Sacrificio de alabanza y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hoy veíamos, hermanos, en el estudio final de Gálatas, decíamos, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cómo se compara eso con Hebreos 13? Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Y sabe cuándo tenemos oportunidad de hacer esto? Todos los días. Y hablamos de los altares a construir. Ahora vamos a ver qué sacrificios puedo ofrecer a Dios. Llevamos dos. Primero yo, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Fruto de labios que confiesen su nombre. Miqueas 6, versos 6 al 8. Es otra cosa que pide Dios de nosotros. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová tu Dios de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esta clase de sacrificios le agrada a Dios, porque se le preguntaba, ¿con qué me presento? ¿Con miles de carneros? ¿Daré mi primogénito? No, 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 no. Solamente haz esto. Hacer justicia, amar misericordia. Yo le pregunto, ¿quién es nuestro ejemplo supremo de hacer justicia y amar misericordia? Dios. ¿No fue por amar misericordia que Dios cesó la mortandad en el pueblo en este relato de David? Porque David dijo, es mejor caer en las manos de Dios porque grandes son sus misericordias. Y cuando hacemos esto nos estamos pareciendo a Dios. Porque quisiera que proyectaran, no está ahí, pero proyectenlo, Jeremías 9, 23 y 24. Antes de pasar a los últimos dos versículos. Jeremías 9, 23 y 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. ¿Qué hago qué? ¿En qué se parece a Miqueas? ¿Y qué más hace? Porque estas cosas, otra vez, son las cosas que quiere Dios. Porque estas cosas quiero. ¿Dice quién? ¿El pastor? Dice Jehová. Cuando hacemos lo que dice Miqueas 6, del 6 al 8, estamos cumpliendo el deseo de Dios que dice en Jeremías 9, 23 y 24. Penúltima cita, 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová.
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Entiende por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo Abraham? Dice Dios, el obedecer es mejor que los holocaustos y víctimas, y es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de carneros. De esto se agrada a Dios. Estos son algunos, hermanos, habrá más, pero creo que con estos 4 tenemos. ¿De qué se agrada a Dios? ¿Qué sacrificio le estoy presentando? ¿Estoy presentando mi atención? ¿Y le estoy presentando mi atención para obedecer? Porque de eso se agrada nuestro Dios. Hermanos, creo que hay una instrucción en el Antiguo Testamento que está vigente hoy en nuestros días. Hablábamos de los altares y decíamos que tal vez haya un altar descuidado, destruido, abandonado o ni siquiera edificado. Pero en el libro de Levítico, capítulo 6, y con esto voy a cerrar esta tarde, hermanos. Levítico 6, a partir del verso 8. Esta era una instrucción muy especial de parte de Dios que le dio a Moisés en relación a la ley del holocausto y del fuego en el altar. Levítico 6, a partir del verso 8 y al 13, dice: habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos. ¿Qué era Aarón? Sacerdote. ¿Qué somos nosotros? Ok. Manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar, ¿qué dice ahí? No se apagará. ¿Cuántas veces se han apagado nuestros altares, hermanos? ¿Cuántas veces hemos empezado muy entusiastas con algo? Y viene aquí la instrucción. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña. ¿Cuándo? ¿Qué tanto estamos atendiendo nuestro altar cada mañana, hermanos? ¿O está súper apagado de hace días, meses, semanas? Dice, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Verso 13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Hermanos, ¿qué necesitamos hacer para que el fuego arda continuamente en nuestros altares? Se consume. Lo que hoy aprendimos, hermanos, se va a consumir en el sentido de que no crea que me sirve esto para toda la semana. Ni tampoco es algo para desechar, para que no me malentienda. Pero para que el fuego y la llama se mantengan encendidos, dice ahí, le tengo que poner leña, tengo que quitar las cenizas, limpiarlo, echarlo fuera y antes de ponerle más leña para que el fuego arda constantemente. El fuego no se apagará, el fuego arderá constantemente. Y hermanos, ¿esto qué cree? Requiere sacrificio. Esto requiere determinación. A veces somos más fieles en alimentar una mascota que en alimentar el altar. Lo digo por experiencia. Tengo un perro y tengo un pez. Y no podemos salir de casa si no han comido los dos. Yo puedo no comer, pero el perro no. Y siempre en casa es, ¿ya comió el pez? ¿Ya le dieron de comer al perro? No.
pues le tenemos que dar antes de que salgamos. ¿Por qué no nos preocupamos así por nuestros altares? ¿Ya se encendió el altar? ¿Ya se le puso leña? Sí, no podemos salir si no lo hemos hecho. Porque el fuego debe arder continuamente. Y hermanos, cuando hagamos esto, Dios seguramente está hablando a cada uno de nosotros qué altar necesitamos edificar. Y no solamente es edificarlo, es mantenerlo. Y cuando lo hagamos así, hermanos, ¿saben qué nos vamos a convertir finalmente en nuestra vida? Porque nos vamos a presentar nosotros mismos. Vamos a hacer un santuario para nuestro Dios. Vamos a hacer un lugar donde Él pueda habitar. De hecho, habita, pero no sé qué tan cómodo se siente en mi vida. ¿Usted cómo se siente en una casa desordenada? ¿Usted cómo se siente en una casa donde no hay limpieza? ¿Se siente cómodo? ¿Se acostumbra? Dice, bueno, pues así somos. Tenemos que ser ese lugar donde honremos a Dios y donde nuestra vida sea una vida que honre y glorifique a nuestro Dios. ¿Está listo para obedecer como David? La instrucción fue: sube y edifica un altar. Y cuando lo edificó, en una obediencia inmediata, y ofreció lo que Dios le pedía ofrecer, Dios escuchó la súplica y cesó la mortandad. Tal vez necesitamos hacer algo, hermanos, para que en nuestras casas cese la mortandad de algo, cese la plaga de algo. Tal vez necesitamos que cese la plaga del divorcio. Tal vez necesitamos que cese la plaga del abandono. Tal vez necesitamos que cese la plaga de la flojera. Y póngale otras 20,000 plagas, hermanos. Que la única manera de erradicarlas es: edifico un altar a Dios ahí, donde Dios me va a triturar, pero donde va a sacar lo mejor de mí y podré honrar y glorificar su nombre. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar esta tarde. Amado Dios, te damos tantas gracias por tu palabra. Señor, estamos viendo las últimas palabras y acciones de David, y tal vez sus palabras no fueron las mejores, pero sus acciones sí. Señor, él fue obediente a tu ordenanza, edificó lo que le pediste, Señor, y el resultado fue que tú escuchaste sus plegarias y cesó la mortandad. Señor, ¿cuántos altares hemos abandonado en nuestras vidas, Señor? ¿Cuántos otros ni siquiera hemos edificado? Y tal vez los que hemos edificado ni siquiera los hemos mantenido, Señor, con fuego constantemente. Señor, esto requiere sacrificio, determinación, constancia, entrega, porque queremos ser hijos que desprendan un olor grato a tu nombre. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu enseñanza. Te damos tantas gracias y permítenos ser obedientes de forma inmediata a lo que tú nos estás instruyendo a hacer, Señor. Gracias por todo ello. En el nombre de Jesús. Amén y amén.